de Cultura. Existe algo que se le conoce como consultoras, existe algo que se conoce en la jerga arqueológica como arqueología de contrato o por contrato, que es así más que nada como lo conocen los gringos. Algunos no están de acuerdo con el término, pero se basa en, o sea, esa idea de arqueología por contrato se basa en el hecho de que no es una práctica de origen, o sea, desde la arqueología, sino es que alguna entidad pública o privada, al, eh, digamos, hacer algún tipo de actividad usualmente extractiva, eh, de acuerdo a la normativa del país, ¿no? Para proteger los sitios arqueológicos o para no vulnerarlos del todo, o para ver cómo hacer con esa situación, contrata a arqueólogos como personas naturales o consultoras como personas jurídicas. Y eso es una actividad, obviamente, privada. Entonces, estas consultoras o personas que trabajan como consultores particulares trabajan en ese tipo de actividades y no están relacionadas con el Estado. Aunque muchas veces, obviamente, quienes han trabajado antes en el Estado, el Ministerio de Cultura, tienen su propia consultora o viceversa, ¿no? Claro. Entonces, Ver la forma pero también. sí, tiene que ver la forma y claro, ¿no? Hay muchos cuestionamientos sobre eso. Yo he trabajado en proyectos de ese tipo también, ¿no? Yo prefiero llamarlo proyectos de arqueología en obras civiles, ¿no? Porque es un poco más específico en cuanto, más que por, digamos, quién pone, por decirlo así, la plata, ¿no? Que es el contrato de una minera, por ejemplo, ¿no? Una minera contrata a una consultora de arqueología. Mira, acá aparece, a ver, puedes revisarme si esta zona hay restos arqueológicos porque quiero construir algo acá. Ya, entonces ellos revisan y dicen, ah, mira, ¿sabes qué? Por acá hay, por acá hay, por acá no hay, por acá no hay. Y si es supuestamente de interés nacional, entonces esa obra, bueno, prima, ¿no? Por sobre otras necesidades, como la cultura, y lo que hacen es, obviamente, algo bueno, algo que se conoce como rescate arqueológico, es decir, recuperar absolutamente todas las evidencias que existen para poder eh, Continúa con el trabajo. continuar con el trabajo, con la obra, ¿no? Entonces eso es lo que se hace, mayormente. No siempre, pero mayormente. Hay monitoreo, hay rescate arqueológico, hay evaluación arqueológica. El monitoreo es obviamente cuando la obra está en marcha y como nosotros no somos magos y no sabemos qué hay debajo, o sea, de la superficie, que hay en el subsuelo, como por ejemplo un ejemplo de esto es el trabajo de las instalaciones de gas domiciliarias, ¿no? De Cálida, me parece que es la empresa, ¿no? Entonces ellos están al costado de la gente que hace la zanja con su maquinita y cuando ven algo, entonces, paren la máquina, vamos a ver, empiezan a excavar de manera sistemática, ven si es que hay algún tipo de evidencia que se puede recuperar y la recuperan con el registro necesario, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, o sea, claro, siempre está la disyuntiva, ¿no? Están los muy patrimonialistas, ¿no? Que tienen objetivos claros y muy loables, obviamente, ¿no? Hay que proteger todo. Sí, pero ¿qué pasa si de repente el único lugar por donde se puede poner una tubería de agua, por decir, para llegar a una población que la necesita mucho, es justo o sea, pasando por un sitio arqueológico? O sea, por eso hay que hacer la evaluación pertinente, ¿no? En la medida que se pueda, hay que tratar de orientar las actividades en una zona que generen el menor impacto posible, ¿no? Pero en algunas ocasiones no se puede hacer eso. Salvo en el caso de sitios muy, ¿cómo les dicen? ¿No? Monumentales o cosas así, que son sitios muy masivos, o sea, no van a ser tan locos, aunque quién sabe, de poner, no sé, pues, una tubería de algo
¿no? Aparte de que no conduciría a ningún lado, este, Sí, en no. medio de Machu Picchu, ¿no? ¿No? O sea, hay cosas, o sea, esa es la cuestión que se tiene que evaluar, ¿no? O sea, ¿qué tan necesaria es esta obra? No puede pasar por ningún otro lado, o sea, tiene que pasar necesariamente por acá. O sea, y ahí, lastimosamente, muchas veces los arqueólogos y arqueólogas no tienen mucho peso institucional, entonces a veces prima siempre la obra, ¿no? Claro. Aun cuando se podrían explorar otras opciones. Claro. Entonces, bueno, eso también es parte, disculpa que me has preguntado por el tema del extranjero, pero había olvidado de esa parte que también es otra dimensión de la profesión, si se quiere, del oficio, del arqueólogo, ¿no? O sea, ese tipo de trabajos que existen además de los que vienen desde el Estado, Claro. ¿no? Entonces, eso. Eh, Vi una entrevista que estaban hablando justo de lo que mencionas, ¿no? Que es, por ejemplo, si están excavando, generalmente dice que en Lima siempre hay algo que encuentras algo, restos arqueológicos, y que falta visión, porque, por ejemplo, si encuentras algo en otros países, hacen museos en esa zona y lo hacen atractivo. Pero acá en el Perú no es así, o de repente privilegian otras cosas, ¿no? Falta de visión y cosas así. Claro. O sea, por ejemplo, mira, sin ir muy lejos, me refiero a Latinoamérica, ¿no? México, México. cuyo subterráneo, estoy hablando de la Ciudad de México en particular, este, una de las estaciones se hizo, digamos, sobre, bueno, eh, Pasa. pasa, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o está sobre ¿no? Una pirámide, ¿no? Entonces, ahorita no me acuerdo cuál es el nombre de esa estación, pero sí se han llegado a incorporar algunas cosas, ¿no? De esas evidencias a la infraestructura que se ha colocado, ¿no? O sea, hay ejemplos de eso, ¿no? Claro, lo que pasa es que en el Perú es más complicado porque, no sé, este afán por querer decir, no, eso cuesta mucho. Sí, pero, o sea, pero también, o A sea, la larga te es puede traer beneficios, pues, ¿no? muy importante, o sea, o sea, se pierden siglos, por decirlo de alguna manera, de historia, de información, y muchas veces, o sea, existen los recursos, sí existen los recursos, no estamos hablando de que este tipo de operaciones cuesta millones. No creo tanto así. Bueno, en algunos casos por lo menos no, ¿no? Entonces, ¿quién sabe qué se habrá encontrado en la línea 2 del metro de Lima, por ejemplo, que van a inaugurar dentro de poco? El tramo, me parece que va de Santa Anita hacia... No, del mercado, claro, el mercado de Santa Anita hasta el óvalo de Santa Anita. Lo van a inaugurar pronto y van a hacer pruebas gratis, entonces la gente va a poder viajar gratis. Y eso está proyectado para que llegue hasta el Callao y de ahí un ramito, una rama de lo que sería la línea 4 hacia el aeropuerto. Me parece, desde Carmen de la Legua, no me acuerdo muy bien. Entonces, o sea, todo lo que se podrá encontrar. Ahora, no sé si de todo hay información. El problema es muchas veces que los mismos arqueólogos tenemos la culpa. ¿Qué pasa? Ya, por decir, se hace el rescate de una zona, ¿no? Se rescate, se recupera toda esa información. ¿Qué cosa se hace con esa información? Un informe técnico, obviamente, que se remite al Ministerio de Cultura. ¿Los informes técnicos están publicados? No sé por qué no. ¿Por qué? Porque incluso cuando sea de proyectos de investigación o sea de proyectos de estos como los que te comentaba, no sé, de mineras o en este caso un tren subterráneo, el mismo Metropolitano que hizo no, toda esta cosa por debajo del cauce del río Rímac. No, Metropolitano ese fue, no, la línea amarilla, bueno, esa cosa. Este, eh, o sea, definitivamente se va a encontrar algo y definitivamente se van a topar con algo, ¿no? Eh, la idea es que se llega a conocer, no.
O sea, lo más de repente en Lima, un ejemplo puede ser el Parque de la Muralla, porque estaba destinado para ser parque, ¿no? Y eso antes era una zona, creo que también lo usaban como botadero y me parece que ahí la Municipalidad de Lima guardaba algunos vehículos o equipos, era como que un centro de mantenimiento, o sea, era como un pampón así, todo una desgracia, ¿no? Entonces, quisieron hacer un parque, hicieron un parque y en el proceso encontraron pues, precisamente la muralla, parte de la muralla de Lima, ¿no? Del centro de Lima, o sea, que era, el centro era o sea, lo que se conoce como una ciudad amurallada. Entonces, y obviamente esa muralla daba hacia el río. El muro de Tajamar, por ejemplo, que le dicen, ¿no? Que es este muro, una especie de muro de contención. ¿Para qué? Para que la crecida del río no socave eh, la base del cauce, ¿no? En esa parte del centro de Lima. Y ahí por lo menos sí se ha llegado a integrar. Si tú conoces el Parque de la Muralla, está al costado prácticamente, está bien cerca del Palacio de Gobierno, prácticamente a la espalda. Pero también a la espalda, bueno, al costado de lo que era la estación de Desamparados, y que es ahora la casa, perdón, la Casa de la Literatura Peruana, está la casona o la casa de la familia Bodega y Cuadra, ¿no? Que ha sido recuperada, ¿no? E integrada, digamos, como algo eh, que ofrecer también a los visitantes del centro de Lima, ¿no? De peruanos, extranjeros, de todas las nacionalidades, y que muestra precisamente el proceso de construcción de esta casa de una familia noble en Lima, en el corazón del virreinato del Perú, ¿no? Entonces es interesante eso. O sea, hay maneras de integrar esas cosas. La cuestión es ver cómo, ¿no? Y ahí de repente, una de dos, o nos falta mucha creatividad a los arqueólogos y arqueólogas, o también falta mucho apoyo de parte de quienes tienen la sartén por el mango en cuanto a los presupuestos, sea empresa privada o sea el Estado. Diría Entonces, también de la sociedad, ¿no? La falta de disculpa, interés diría yo también la falta de interés de la sociedad, que no pero es apoya de que repente esto. sí, pero la cuestión es que, y ahí también es un problema de arqueólogos. O sea, ¿cómo vas a apoyar algo que no conoces? Entonces Falta la educación. difusión, por eso te digo, o sea, muchas veces estos trabajos solo se quedan en informes técnicos que se van a empolvar ahí, imagino están apilados ahí en el Ministerio de Cultura. O sea, nos hacen entregar cuando he presentado algún proyecto de investigación o cuando he integrado proyectos de investigación, o sea, los proyectos de investigación, los resultados, por lo menos informe técnico, se presentaba hasta ahora, un disco, un CD o un DVD, no me acuerdo, o sea, con el mismo informe, o sea, en digital, además del físico. ¿Qué se hace con eso? ¿Por qué por lo menos no se pone en la página del ministerio? O sea, ¿por qué? ¿No? O sea, por lo menos el informe técnico. Y ahora, lo otro es, teniendo los recursos, porque muchas veces esos trabajos, estamos hablando, yo he trabajado, por ejemplo, en una zona que ahora todavía sigue trabajando, la minera Chinalco, que es inversión pública y privada de China, ¿no? Eh, en La Oroya. Entonces, obviamente, o sea, no es que les falte plata, no es que les falte recursos, pero tranquilamente los trabajos que se hicieron allá, o sea, de arqueología o en cualquier otra minera o cualquier otra obra civil, o sea, por lo menos dejar un eh, por lo menos una cartilla de información de lo que hay, de ver la manera de articularlo. Y es que eso también es problema de los mismos arqueólogos, o sea, ese es un mea culpa absoluto. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo informar
a la gente, no estamos conectados con eso. Entonces, eso es de lo que pecamos. Mucho de hablar tonterías de que, ah, ya sí, en esta excavación se vio que la capa uno está compuesta por tierra color marrón y piedras de mediano a tamaño pequeño y algunas raíces. En la capa 2 o sea, yo quedo con eso. No te entiendo. Eso puede servir para explicarle a otro arqueólogo el tipo de intervención que hemos hecho en un determinado lugar. Pero o sea, esos son datos, no es información, ¿no? Entonces, nosotros, por formación, ¿no? Somos quienes tenemos que darle una coherencia interpretativa, ¿no? Discursiva a esos datos que hemos recolectado, ¿no? Correcto. Y ahí está el problema que tenemos. ¿Cómo comunicar eso a la comunidad? ¿Cómo comunicarlo? Entonces ahí se acaba todo, pues, ¿no? Ahí se acaba toda esa cadena. Ahí el arqueólogo viene, excava, sea quien sea que lo contrate, o lo contrata el Estado, o la empresa privada para determinada obra, o como un proyecto de investigación y y llega, se trae el informe y se Ahí muere. acabó y ahí muere todo. Mm. Claro. ¿Alguna otra problemática que hayas visto tú en el desarrollo de tu carrera en arqueología? Esa es una de las Claro. principales, Ujú. como te decía, ¿no? El problema de, no sé, Difusión, formación. sí, problema de formación existe todavía, o sea, problema de formación existe y mucho, ¿no? No sabemos muchas veces cómo comunicar lo que sabemos, ¿no? Eh, a veces pecamos mucho de no sé, por ejemplo, ahora estoy trabajando con algunos colegas que tienen esa tradición burocrática, ¿no? Ah, ya, sí, por favor, mándame un correo de no sé qué y no sé cuánto y con copia tal y tal y no sé qué, y si me avisas algo en una semana, se puede hacer mucho más efectivo. O sea, no tiene que ser tan solemne el asunto, muchas veces, para comunicar cosas, o para pedir cosas, o para organizar cosas. Se puede hacer de manera mucho más proactiva, operativa, ¿no? Nos cuesta. Incluso a mí también me cuesta, o sea, no lo voy a negar. Pero es una crítica que tenemos que tener, o sea, necesitamos tenerla muy presente, ¿no? Como yo digo, como un post mental, ¿no? Así, ah, ya, acá está esta cosa, tengo que ver cómo solucionar esto, ¿no? Un tema de comunicación, o sea, formación y comunicación, para que la gente entienda por qué es tan importante. No porque, es tu patrimonio y tus antepasados. No. O sea, esas digamos, investigaciones o trabajos muy específicos sobre zonas específicas, sobre sitios específicos, tenemos que empezar a articularlos. Tenemos que empezar a articularlos. A la gente no le interesa, por decirlo así, eh, si esto es no sé, si esta vasija de acá es del estilo no sé cuánto o el estilo tal, ¿no? Y que sí, y que tiene no sé qué y no sé cuántas características, y porque a veces pecamos precisamente por querer, como dice una muy buena amiga y colega, Gilda Coborno, a veces los arqueologuitos, una persona, una historiadora, en realidad, mucho, con mucho conocimiento y mucha trayectoria, ¿no? Entonces me dice, "Ay, es que a veces los arqueologuitos", así me dice ella, los arqueologuitos a veces vienen con sus maquinitas y con sus mediciones y esas cosas. Sí, pues, y pecamos eso, o sea, de esta, ¿no? Eh, claro, no, y ahí viene otro problema, ¿no? Pensando, por ejemplo, en la pregunta anterior también, ¿no? Eh, como demanda muchas veces, ¿no? Cierto esfuerzo físico, mantener un cierto estado físico, ¿no? Sobre todo cuando hay trabajo de campo, ¿no?
cierto estado físico e intelectual también, ¿no? Obviamente. Entonces es un balance muy exigente que hace este tipo de, lo que se tiene que hacer con este tipo de trabajos, ¿no? Y por eso también hay mucho, se deja mucho de lado la participación femenina, ¿no? Es como con los ingenieros, ¿no? La clásica, ¿no? O sea, tú encuentras muy pocas ingenieras, ¿no? Sobre todo en carreras que son más, no sé, o sea, de ingenieros Mucho riesgo, civiles, digamos. claro, que demandan mucho trabajo en campo, entonces cualquier trabajo que implique, o sea, trabajo de campo, cualquier profesión, cualquier carrera que implique trabajo de campo, tiende más a... No es que las mujeres no quieran hacerlo, no es que no haya muchas mujeres, sino es que la misma carrera desde donde se conceptualiza la profesión, que es la universidad. O sea, no me refiero solo a San Marcos, me refiero a la universidad como institución, por lo menos en el Perú, y calculo que también en el resto de Latinoamérica, eh, margina a las mujeres por eso. Entonces, es curioso, porque eso es una cosa estructural, en realidad. Por ejemplo, si, ahorita no tengo cifras, pero hay colegas, Carito Tavera, que es una arqueóloga también sanmarquina, y Lady Diana Santana Quispe, me parece que es apellida, este, que han hecho un artículo, que están interesadas en eso, ¿no? De tratar de visibilizar esas desigualdades, ¿no? Que existen entre hombres y mujeres en arqueología, sobre todo. Eh, entonces, yo no soy el más indicado, obviamente, para hablar de esos temas, pero tengo que ser consciente que existen esas desigualdades. O sea, no podemos dejar de notarlas. Tanto así que, por ejemplo, si damos un rápido vistazo, hablando de las especialidades de las que comentábamos, de las que conversábamos al inicio de esta entrevista, ¿no? Es curioso que la mayor cantidad de gente dedicada a la bioarqueología, acá en Estados Unidos, ¿eh? Son mujeres, son mujeres. No sé, yo no lo tengo bien Claro. mapeado, por decir así, ese, ese contexto, ¿no? Pero es muy curioso y también sucede en el Perú, también sucede en el Perú. O sea, habría que hacer una inspección muy detallada, ¿no? De la enseñanza de la arqueología en el Perú, que dicho sea de paso, este profesor que comentaba, Ducho Bonavía y Ramiro Matos, hicieron una publicación, me parece en los noventas, fue un libro un poco más técnico, pero no de arqueología, sino sobre la enseñanza de arqueología en el Perú. Creo que es necesario en esa línea hacer un estudio similar, pero atendiendo estas categorías que no es que estén de moda, ¿no? Sino que ya, o sea, como las de género, por ejemplo, sino que ya llegamos a un punto en el que ya es imposible o sea, es imposible dejar de tenerlas en cuenta, estas categorías como género, por ejemplo, o como clase social o estrato socioeconómico, si se quiere, ¿no? Eso. O sea, no solo es la enseñanza de que, profesor y tal, y el currículum del profesor, y no sé, ¿no? Y las sumillas de los cursos, o los sí, es una cosa que es más estructural, ¿no? Incluso, o sea, tiene que ver hasta con el perfil profesional de cada carrera en el Perú, por lo menos, que es lo que nos toca discutir en este caso, no tanto a ti como a mí, que somos peruanos, ¿no? Y preocupados precisamente por este tipo de temas. Entonces, eso es una cosa mucho más profunda que se tiene que abordar. Y eso es algo que sucede. O sea, muy pocas
mujeres tú encuentras que hacen trabajo de campo, no porque no puedan, obviamente. O sea, ahora, por ejemplo, ¿no? De la poca experiencia, mal que bien, que tengo de trabajar en minas. Uy, disculpa, creo que está un poco oscuro. Voy a prender la luz, ¿sí? Sí, sí. Disculpa. Creo que ahí está un poquito mejor, siquiera. A ver. Entonces, eh, veía, por ejemplo, que ahora eh, es algo interesante. Y claro, no impulsado necesariamente por este tema del enfoque de género, que también es muy interesante también de discutir e incluso implementar, ¿no? Pero, por ejemplo, desde hace ya más de 10 años, hay mujeres que, que son operarias de maquinaria pesada en minería. La minería, sí. Estamos hablando de hace 10 años, cuando todavía estas discusiones se han dado en los últimos 5 más o menos, o un poquito más atrás, pero ya ahora se dan con mucho más público, si se quiere, ¿no? No se daban antes. Entonces, sí hay pequeños avances, pero claro, no es suficiente, ¿no? O sea, no es un tema como algunos incluso solían, pues, sostener, ¿no? Por un tema eh, fisonómico, incluso, no, que los hombres son más fuertes que las mujeres, tonterías como esas, o sea, no tiene nada que ver, mucho menos si estamos hablando de campos que requieren, obviamente, mínimas aptitudes intelectuales. Y obviamente no existe diferencia ninguna. Entonces, eh, eso es algo que obviamente es transversal, no solo sucede en la arqueología, sucede en las ciencias sociales en general, ¿no? Eh, Como decía, ¿no? Yo durante estos años que estuve como jefe de práctica, ¿no? Este curso ad honorem, porque por suerte tenía un trabajo, pero decía, no, quiero hacer algo más, ¿no? Así no me paguen. Entonces, yo mismo les comentaba a algunos estudiantes también, o sea, allá por el 2011, que fue cuando empecé a hacer eso, en ese curso, por lo menos, ¿no? A ver, me acuerdo que preguntaba, algunas chicas han de recordarlo todavía, o sea, preguntaba, a ver, menciónenme alguna arqueóloga joven, o les decía primero, 5 arqueólogas jóvenes que estén haciendo algo relevante actualmente. Y bueno, se quedaban calladas. Y no es que no conocieran de bibliografía, obviamente sí, ¿no? Y si de repente, bastaba de repente con buscar un poco más, o googlear ahora que es más lo que se hace actualmente, ¿no? Eh, y después obviamente iba reduciendo el número, ¿no? Ya 3, ya 2, ya una. Ah, Y no había, obviamente. ¿Y por qué? ¿Porque no quieren? No. Porque nosotros, tengo que incluirme, obviamente, ¿no? Eh, Lastimosamente hemos acaparado todos los espacios intelectuales, todos los espacios intelectuales. Y obviamente las ciencias sociales también son una esfera profesional de trabajo intelectual y de campo, porque los antropólogos también hacen trabajo de campo, los sociólogos también hacen trabajo de campo, eh, pero en arqueología, por ejemplo, incluso lo veíamos estadísticamente, o sea, no sé si bueno, como San Martín habrás pasado por lo menos, bueno, porque está enfrente la Facultad de Conta, en sí. realidad, ¿no? A ciencias sociales. Así que, si tú te das un paseo por ahí y tú veías incluso los resultados de los exámenes de admisión, veías que la mayor cantidad de mujeres por carrera en ciencias sociales estaba en trabajo social. Trabajo social. Trabajo social. Yo tengo amigos que son trabajadores sociales. Es casi como encontrar enfermeros en enfermería. Qué raro, ¿no? Entonces, eso pasaba en trabajo social, pero obviamente la mayoría, o sea, te ibas a ingeniería mecánica de fluidos, por ejemplo, que está como quien va a la clínica, aunque ahora creo que han Sí, hecho sí. una facultad nueva, hace Otra poco, ¿no? facultad. Entonces, igual, o sea, mira, no quiero pecar o sea, como lanzando estereotipos, pero, o sea, ibas a la facultad de ingeniería esta de mecánica de fluidos. Entonces, yo iba a veces porque por ahí había un restaurante y las salchipapas eran baratas.
Entonces, buscando cosas que comer para el almuerzo, ¿no? Entonces, a veces cruzábamos por ahí y habían puros chicos ahí jugando sus cartitas de juegos de rol, ahí bien metidos en sus cosas, y no había muchas chicas. Entonces, mira, o sea, no es un estereotipo a este punto, en todo caso es una anécdota, ¿no? O sea, yo pasaba con alguna amiga y todos los chicos así, como quien dice que ver a una mujer es algo raro acá, ¿no? O sea, en esta facultad, o sea, y es que es así. Y no es, nuevamente, no es que las chicas no quieran hacer ese tipo de trabajos. O sea, va mucho más atrás. O sea, como, este, o sea, como una colega, una amiga también, o sea, discutía ya hace años, ¿no? Esa bendita cosa, incluso hasta de los juguetes, ¿no? Juguetes para niñas, juguetes para niños, ¿no? O sea, entonces, El color de la ropa los, también. claro, la ropa, el color de la ropa, incluso acá en Estados Unidos, por ejemplo, todavía se usa esa especie hacen como una especie de fiestita, el shower, ¿no? El shower, algo así, o como para ver el sexo del bebé, Si rosa o ¿ya? mujer. Entonces, claro, entonces sacan, no sé, como una especie no sé, una cosa, como un tubo que lanza como, pica pica, ¿no? De un color o de otro, ¿no? Están para descubrir el sexo del bebé, ¿no? Entonces, si sale rosado, entonces es que va a ser mujercita. Si sale azul, es que va a ser, No. perdón, varoncito. Y ese tipo de cosas, ¿no? Y a algunas personas de repente le puede parecer gracioso tener en cuenta eso, pero en realidad, o sea, es necesario darnos cuenta de eso, ¿no? O sea, Cuestionarlo. me da culpa ahí, infinitos, infinitos. O sea, hablando solo de arqueología, o sea, eh, tanto así que, por ejemplo, ¿no? Te hablaba de Carito Tavera, por ejemplo, esta colega, ¿no? Aparte también de otra colega, Sofía Chacaltana, son colegas que están visibilizando esos temas. Obviamente no son las primeras que tocan estos temas, pero las que lo están haciendo con mayor énfasis, sobre todo en estos tiempos, que es necesario. El 11 de abril, hace poquito, eh, ha sido el Día del Arqueólogo, o así era como se le conocía hasta ahora. ¿Por qué? Porque coincide con el natalicio de Julio César Tey, ¿no? Un médico peruano, guarochirano, que fue el que empezó, digamos, con esto de la arqueología, ¿no? Aunque nuevamente era un médico sanmarquino incluso, ¿no? Que vino acá a Estados Unidos y estudió acá en Harvard. Entonces, empezó a hacer esto. Ahora, él no es el único. Entonces, hace poco el Colegio de Arqueólogos del Perú, lastimosamente no pude estar presente en la reunión virtual, pero sí me llegó la invitación. Hicieron una ceremonia precisamente para tratar de abordar ese aspecto, ¿no? Entonces, ahora ya no es el día del arqueólogo peruano, es el día de la arqueóloga o de las arqueólogas y los arqueólogos Pero de Perú, ¿no? ¿Por qué? Porque también existen figuras femeninas dedicadas a la arqueología que se han invisibilizado y que de repente algunos muy cercanos a la disciplina conocen, pero el público no. Entonces una de ellas, por ejemplo, es Rebeca Carrión Cachot. Y ahora es necesario hacer eso, visibilizar ese tipo de personalidades, ¿no? Entonces, eh, ese es el dilema y esa es la gran crítica que tenemos que hacernos a nosotros mismos como arqueólogos, ¿no? O sea, no es que no haya mujeres, o sea, que se dediquen a arqueología. Las hay, en efecto las hay. Y tenemos que, o sea, eh, pero ¿qué sucede? Estadísticamente hablando, la mayoría de colegas, eh, eh, arqueólogas, obviamente, se dedican o tienden a, a ejercer la profesión, por decirlo así, en espacios que están no tan ligados al trabajo de campo. Por ejemplo, museos, fotografía, eh, y como te digo, ¿no? Bioarqueología. La mayoría de especialistas son mujeres. Igual en museografía, que está bien, que es genial, pero
¿qué pasa o sea, si tú haces una simple búsqueda, o sea, ¿qué pasa con lo que nosotros denominamos teoría arqueológica? Es decir, digamos, el trabajo conceptual, de repente de ver cómo abordar determinada temática, y con ello, de repente, métodos o propuestas metodológicas incluso, ¿no? Que se pueden dar desde la disciplina. La mayoría son trabajos de hombres o sea, y no es que no existan mujeres, y no es que, obviamente, no significa tampoco que las mujeres que existen en arqueología no puedan dar la talla, por decir, en una discusión mucho más compleja en el ámbito teórico. No es eso, ¿no? No es eso. Y cualquier persona, ni siquiera sin ser profesor, de repente ser jefe práctico, incluso tener compañeras, ¿no? De aula, se puede dar cuenta de eso. Entonces, es parte de lo que nos toca hacer. Es una cosa, como decía, o sea, es un problema que es transversal, no solo la arqueología, las ciencias sociales, por lo menos desde la perspectiva que puedo dar yo, ¿no? Y que es necesario hacer algo, ¿no? Pero ya más profundo, o sea, más profundo, o sea, definitivamente más profundo. Y en ese aspecto, obviamente, colegas muchísimo más informadas que yo te pueden dar, eh, no solo más detalles, ¿no? Sino también, creo yo, más perspectivas y posibilidades de cómo abordar ese problema. Claro, es un tema a tenerlo en cuenta y generalmente, como dices, ¿no? En todas las, bueno, específico en arqueología, pero esa problemática de la participación de la mujer es en todas las carreras, ¿no? Y es importante tenerlo en cuenta. Estábamos hablando un poco de la problemática, ¿no? De la problemática de la arqueología, pero podríamos rescatar cuál es la importancia de la arqueología. Uf, la importancia de la arqueología. Creo que de alguna manera hemos estado discutiendo eso a lo largo de esta entrevista, ¿no? O sea, eh, mira, no estamos hablando absolutamente, o sea, no estamos hablando, mejor dicho, específicamente de arqueología durante toda esta entrevista. Si te das cuenta, Sí, he todas. estado usando, porque a mí me gusta, o sea, de repente es mi naturaleza propia, pero a mí me gusta siempre traer ejemplos más actuales, ¿no? Hasta cierto punto más fáciles de percibir, ¿no? Para poder entender determinadas problemáticas que no son nuevas, sino que existen desde hace mucho, incluso dentro de la misma carrera, como te decía, pero también eh, dentro de lo que se ocupa de hacer la carrera, ¿no? Que es investigarnos a nosotros mismos, ¿no? Dar la vista o sea, volver la vista hacia el pasado, incluso el reciente, el más reciente, o incluso también lo que acaba de pasar, ¿no? O sea, claro, acontecimientos grandes y todo eso, pero sí, también entenderlo desde el nivel de, de las comunidades, o sea, en historia, por ejemplo, existe algo que le dicen, bueno, creo que se solían decir la historia de vida o microhistoria, ¿no? Cuando se enfocan de repente por ejemplo, a partir de documentación, sobre la historia específica de personajes, ¿no? Que pueden ser rastreados a través de los documentos, ¿no? Eh, entonces, es eso también, o sea, ese tipo de perspectivas también enriquece mucho, ¿no? La visión que tenemos de la sociedad a partir de casos específicos de sus actores, no de cualquier actor también. O sea, puede ser que sea por decirlo de alguna manera, una persona común y corriente, ¿sí? No un presidente, no un general, no no sé, no incluso una mujer, pero poderosa, no, no. También de gente que de repente no está dentro o no está considerada dentro de la esfera de poder. Y eso es algo interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a entender, ¿no? Y reflexionar, y ver de qué manera
podemos aproximarnos a entendernos a nosotros mismos, pero no solo a través de los poderosos, ¿no? Es una crítica constante, por ejemplo, de un colega, Gabriel Ramón, ¿no? Cuando se hacen, por ejemplo, ¿no? Estas exposiciones de museos, ¿no? El Señor de Zipán, ¿no? No sé, el Imperio Inca, el Inca, y no sé qué, y no sé cuánto. Entonces, para empezar, un montón de hombres con poder. Hombres. Y si se habla de mujeres, tiene que ser una mujer con poder. Si no, no se habla de ellas tampoco, ¿no? Que es algo, por ejemplo, que también repite una colega mía, Sofía Chacastana, ¿no? Entonces, ella habla mucho de la manipulación del cuerpo femenino, por ejemplo. Entonces, y eso es un mensaje muy importante a tener en cuenta. Entonces, nos ayuda a entender esa perspectiva. O sea, una cosa es la arqueología como debiera ser, o las ciencias sociales como debieran ser, y otra cosa es lo que se hace. No lo mostramos en todo caso haciendo esa crítica, ¿no? Todo es lo inca, todo es, por ejemplo, la señora de Cao. Esa mujer es importante solo porque tiene poder, o porque tuvo poder, ¿me entiendes? O sea, no se habla del rol de la mujer, se está hablando del rol de una mujer poderosa. Pero ¿qué pasa del rol femenino, digamos, en los Andes, en determinada zona, en determinado periodo? Eso no existe en los museos. Y nuevamente, ¿quiénes hacen el guión de los museos? Los museógrafos, alimentados por los arqueólogos y las arqueólogas en algunos casos, que ven de una manera determinada la historia del país. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de microhistoria muy interesante, si tú buscas, es un trabajo que hace una historiadora muy conocida, Maribela Relucea, que ella es afroperuana, y hace un trabajo sobre, eh, sobre la vida particular de un negro esclavo. Ahorita no me acuerdo cómo se llama este personaje. Ahorita de repente se me va a venir. Y hace ese artículo, algo ay, no me acuerdo, creo que se apellida Jaime, ese es el apellido, no me acuerdo. Él incluso, bueno, ella trabaja junto con otro historiador también, Cosa Malón se apellida este historiador. Ambos trabajan, Joaquín Jaime. Entonces, ambos hacen el seguimiento de este personaje en particular, que no es poderoso, que no es de la nobleza, que no es blanco siquiera, que es no recuerdo muy bien si es un afrodescendiente o si es un africano que ya vivía, o sea, que ya estaba instalado en Lima, e incluso encuentran su tumba en el presbítero maestro, ¿no? Entonces hacen ese seguimiento. A eso se refiere este tema de la microhistoria, ¿no? O sea, historias particulares de vida, pero por fuera del espectro del poder. O sea, por decirlo de alguna manera, gente común y corriente. O sea, si tanto supuestamente podemos aprender de la vida de un presidente o de un general o de un político, no sé quién, no sé cuánto, incluso mujeres también podemos aprender de eso, o sea, a ese nivel también. Incluso la arqueología, y ahí viene uno de los aportes principales, es la que más cercana está a ese tipo de historias. Nosotros no excavamos siempre, nosotros no encontramos siempre gobernantes poderosos, no, ni siquiera los bioarqueólogos hacen eso, o bioarqueólogas. Van y encuentran en un cementerio gente común y corriente que ha sido enterrada de una manera hasta incluso bastante humilde. Claro, no sabemos su nombre, no sabemos nada, pero sabemos las condiciones. Podemos aproximarnos a las condiciones en las que fueron inhumados, o sea, fueron enterrados de esta manera, ¿no? Entonces, eso nos da una idea, o sea, incluso a través de los estudios bioarqueológicos se puede saber, como te decía,
lo la que comían. dieta, qué enfermedades tuvo, etcétera, etcétera. Y eso te da a entender muchas cosas, Claro. ¿no? O sea, todo por lo que ha pasado esa persona. ¿Cuándo murió? O sea, ¿en qué momento de su vida murió? ¿Se murió cuando era niño? ¿Se murió cuando era joven? O llegó a viejo o vieja? ¿No? Entonces, eso dice mucho. Si se murió de joven, ¿por qué se murió de joven? ¿Se murió ya llegando a viejo? ¿Por qué? ¿No? O sea, eso son como pequeños, por decirlo así, pequeños piqueos, por decirlo así de alguna manera, ¿no? De historia, ¿no? Eh, que podemos ir juntando para hilvanar, ¿no? Una historia más amplia, o por lo menos llegar a una perspectiva mucho más amplia, ¿no? De la que solo podemos acceder a través de personajes importantes, poderosos. No todo el mundo vestía como oro en el Perú. No todo el mundo vestía con oro en el Perú o con ropajes multicolores y todo eso. No. O sea, había gente que sí, obviamente, pero es como decir ahora, Pero son pocos, pues. claro, claro, exacto. Son pocos y están ubicados en determinadas zonas. O sea, es tan tonto como pensar de que no sé, cada familia en el Perú tiene un auto del año. Un Tesla, por decir así. Es un auto bien caro, ¿no? Que incluso es un auto eléctrico que ni siquiera existe ese sistema en Perú todavía. O sea, esos detalles. Y eso lo puede hacer la arqueología tranquilamente. Ahora, lo puede hacer. Que lo esté haciendo, ese Es es otro otro cantar. tema. Claro. Bueno, para hacer más un cierre de esta entrevista, más que entrevista creo que fue un conversatorio. que, eh, ¿Qué actitudes crees que debe tener alguien que desea estudiar esta carrera? Llegar con la mente abierta o tratar por lo menos de apuntar a eso. O sea, llegar con la mente abierta a, digamos, dispuestas a cuestionar incluso lo que nosotros mismos somos. Y eso es algo de lo que he venido aprendiendo también. A eso es a lo que voy con que yo no veo diferencias de capacidades entre los chicos y chicas de acá a Estados Unidos, país del primer mundo y todo eso, con los peruanos y peruanas. No hay esa diferencia de capacidades. Incluso arqueología, nosotros, porque sí, nosotros estudiamos como, o sea, una profesión, arqueología en pregrado, nosotros obviamente, hasta el menos experimentado allá, o el no tan experimentado, experimentada allá en Perú, tiene más experiencia de campo que los chicos que recién empiezan posgrado acá. Precisamente por eso, por lo que te comentaba, que no, o sea, no es que ellos desarrollan su carrera durante el bachillerato. O sea, y es casi como un estudios generales y después como que se enfocan en dos especialidades. Y de ahí ya recién profundizan en la maestría. Mm, En cambio nosotros, o sea, llevamos cursos de carrera, desde desde por lo menos, chico. o sea, desde primer año, incluso por lo menos un curso por semestre. Sí. Y después los demás generales, ¿no? Y después, por ejemplo, en mi caso, lo que recuerdo allá en San Marcos era ya cursos absolutamente de carrera los últimos 3 años. Sí. Acá no es eso, o sea, acá ellos eligen distintos. O sea, yo, por ejemplo, estaba como jefe de práctica de un curso de excavación arqueológica en donde había un chico que era que estudiaba teatro. Y acá, por ejemplo, llevaba ese curso porque le interesaba y quería los créditos, ¿no? Porque es eso, obviamente te dan un creditaje y tienes que completar esos créditos y de preferencia tener un buen promedio, porque después eso te abre puertas para trabajo, etcétera. O sea, es difícil, mejor dicho, es diferente, pero bueno, también difícil entender a veces ese sistema. O sea, son sistemas distintos. Las capacidades son las mismas. Hasta incluso más experiencia en campo en cualquier otra carrera, creo yo, que tiene un egresado de universidad, aquí. ¿Por qué? Porque nosotros sí desarrollamos ya como carrera el pregrado.
Ya no, acá la especialidad recién viene después. El posgrado para nosotros allá en Perú es más bien una especialidad ya, o sea, no sé, es más un complemento, no es una especialidad. No. Es un complemento, digamos, para pulir ya cosas. Pero tú terminas y tú ya estás especializada en determinadas cosas, tributario, no sé qué, algunas cosas así. Incluso también hay contadores forenses, ¿no? O sea, hay contadores que Peritos. hacen un trabajo forense, o sea, no, o sea, pero eso ya lo llevas en un diplomado, en una maestría, y no sé qué. Pero algo has visto, por lo menos de eso, en algún curso electivo, en cosas así. O sea, ya Sí. nosotros nos meten de frente a la profesión en pregrado, ¿no? Entonces, por eso tenemos más experiencia en campo. Lo que nos falta a nosotros, a nosotras también, obviamente, Apoyo. es financiamiento, equipos e información. Financiamiento, ¿por qué? Para solventar, obviamente, esos posgrados, como, o sea, becas, no hay. Así, becas, así, masivamente, no hay, ¿no? Oportunidades incluso de crédito, que acá son bien cuestionadas. Hay gente que sale de pregrado, o sea, egresa y tiene, mira, tranquilamente, por lo menos 40.000, 50.000 dólares en deuda con un banco, acá, en este país. No es gratis, ni siquiera la educación pública. Igual te endeudas. Y aún así no eres estrictamente hablando un profesional, o sea, Tienes que seguir estudiando. habiendo tenido el bachillerato, ¿no? O sea, con la maestría ya es otro nivel y te pueden obviamente acceder a más sueldos, a un mejor sueldo. Pero en el Ministerio de Cultura hay gente que tiene bachillerato que a veces gana más Gana más. que hasta incluso un máster, ¿no? ¿Por qué? Porque allá se manejan las cosas de manera distinta, ¿no? Acá sí se respeta eso. Lamentablemente. Entonces, ese es el detalle. Y, o sea, por eso digo, financiamiento, o sea, becas, maneras, por lo menos, ya por último, ya hasta créditos. En Chile protestaron por eso hace algunos años, pero de repente puede haber una manera de hacerlo a través de instituciones que sean más permisivas y no tan agresivas con los intereses y todo eso, ¿no? O sea, puede ser, no sé, lo que te decía, equipos y materiales. Equipos y materiales. Nosotros, o sea, laboratorios. Son Laboratorios. escasos, o no están Laboratorios prácticamente implementados. no existen. Claro, pues, si hay cosas de, no sé, de los 60, 80, máquinas que no funcionan. O sea, no te has encontrado, por ejemplo, a veces paseando en San Marcos, de repente algún armatoste que tú no sabes qué es y que está fuera de una facultad y está ahí, ¿no? Como adorno, ¿no? O sea, o sea, no se sabe ni para qué se usa, o si de repente vas a consultar o vas a pedir alguna computadora, el centro de cómputo, computadoras, que es algo básico que debería ofrecer una universidad, ¿no? Lo mínimo indispensable. A veces tienen su papelito en No la funciona. pantalla fuera de servicio. Y ves ahí que está todo canibalizado el CPU de repente para ver, más bien utilizar esas piezas para reemplazar otras de computadoras que sí todavía pueden servir, ¿no? Y de repente no tienes ni siquiera 40 computadoras disponibles. De las 40 de repente solo 15 sirven, ¿no? O sea, cosas así. Entonces, o sea, información, que es el último vector que encuentro que establece las diferencias abismales en educación acá y allá, no las capacidades, ¿no? Eh, información, ¿por qué? Porque esta gente de acá solo publica en inglés. Solo Claro. publica en inglés. Ni siquiera la gente en ciencias sociales. Y es más, no solo publican en inglés, solo leen en inglés. Entonces, cualquier innovación heroica, si se quiere, en Perú, en Tiene que estar cualquier escrito en ámbito, inglés. incluso contabilidad, cualquiera, ellos no lo leen, no lo van a leer, no lo van a leer, no lo van a tomar en cuenta. O sea, nosotros no existimos para la academia gringa, sea esta gringa de Estados Unidos o europea. Aunque los europeos leen más español porque tienen más interacción con Francia, con España, España. ¿no? Y bueno, porque son lenguas romances, ¿no? Entonces están más familiarizados con ello. O sea, hay gente que ni siquiera, o sea, sin ser universitarios, o sea, sin tener posgrados, habla más español, ¿no? Por la interacción.
o sea, España-Francia, por ejemplo, ¿no? Que se comunican por tren, ¿no? O sea, de Barcelona a París puede llegar fácil, no sé, cosas así, ¿no? Pero acá no. Aún teniendo a México al sur, no leen en español, no leen en español, no publican en español. ¿Y eso qué significa? No quieres conocer ni quieres dejar conocer. En cambio acá nosotros, por ejemplo, qué nos obligan en los posgrados? Mínimo 2 idiomas Mínimo. para Mm, doctorado, un idioma para maestría, ¿no? Así nos dicen. sí. Acá no lo hacen. Acá no lo hacen. Y hay gente que estudia aquí español con un curso desde el colegio, Mm, pero lo llevan, pues, o sea, nuevamente, para ganar créditos y para poder regresar tranquilo. Y así. Entonces, o sea, por eso digo, o sea, no es un tema de capacidades. Eso es algo, más bien, en vez de yo agringarme, ¿no? Venir aquí, porque ya este es prácticamente mi 5.º año en este país, ¿no? Más bien me ha abierto más los ojos de las diferencias que hay en muchas cosas, salvo en las capacidades, salvo en las capacidades. O sea, uno no es menos capaz porque no habla inglés, pero definitivamente. lastimosamente en este sistema educativo, si no sabes leer, si no sabes hablar, si no escuchas inglés, no eres capaz, obviamente, de funcionar en este sistema, ¿no? Y eso nos lo ponen muy en claro cada vez que, no sé cómo será en contabilidad, pero por ejemplo hay, bueno, lo poco que recuerdo de contabilidad es un principio de Lucas Pacholo y no sé qué, estas cosas muy básicas, ¿no? Pero por ejemplo, o sea, alguna innovación la tienes que leer, o sea, tienes que aprender inglés o incluso, ¿por qué no? De repente otros idiomas, italiano, lo que fuera, ¿no? Pero no al revés. Muy poca, o sea, tú lo ves en la bibliografía. En arqueología tú ves en la bibliografía. Solo gente ya muy, como decimos, de peso, ¿no? Ya gente que, ya ellos sí de repente manejan el inglés y todo. Pues estudiantes de posgrado, ¿no? Y eso que les hacen dar exámenes de española, porque ellos sí dan examen de español acá si es que quieren ir a Latinoamérica a trabajar sus tesis Mm, de doctorado, maestría, lo que sea. O sea, tienen eso como requisito. Y a veces, o sea, yo pienso que mi inglés es malo, o sea, el español de ellos es terrible. O sea, con las justas se saben comunicar, y esto es, o sea, al interactuar con comunidades en los Andes, tú no estás hablando un inglés muy técnico ni pulcro, ¿no? Es un inglés un poco más coloquial, y a veces ni a ese nivel llegan. Estoy bien curioso. Muchas gracias, Abel, por esta entrevista. Eh, Espero que no sea la última vez porque creo que sí se puede tocar muchos temas y tengo en mente muchas otras cosas que quiero hacer. Y gracias, Genial. gracias por el tiempo. Mira, encantado de ayudar, no, no hay problema, ¿no? Así que cuenta conmigo si es que en algún otro momento puedo servir de ayuda.